Hola a todos, bienvenidos. Vamos a desarrollar una serie de vídeos en los que abordaremos el módulo de técnica contable. Soy Manuela Jiménez, profesora del ciclo de grado medio de gestión administrativa. En este primer vídeo estudiaremos qué es el patrimonio empresarial y el inventario. Empezamos. En la sociedad actual existen una gran variedad de necesidades y el consumo de bienes y servicios se ha incrementado aún más para intentar satisfacerlas. La actividad económica es la facultad que tiene el ser humano para la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer sus necesidades con los recursos limitados de que dispone. Y tiene la siguiente etapa: la producción de bienes y servicios que la realizan los productores. Por ejemplo, el cultivo, recolección y extracción de aceite de oliva. La distribución de esos bienes y servicios con el fin de acercarlos al consumidor. La realizan los distribuidores a través de las cadenas de distribución. La adquisición de esos bienes y servicios por parte de los consumidores que encuentran el aceite envasado en los puntos de venta. En ocasiones, la producción de bienes y servicios no necesita distribuidores, sino que fluye directamente a los consumidores. Por tanto, la actividad empresarial representa un papel muy importante en la economía porque es la empresa quien la lleva a cabo, con la finalidad no solo de obtener beneficios, sino también un bien social, satisfaciendo la demanda de los consumidores con los bienes y servicios que fabrica o presta. ¿Cómo podemos definir la empresa? Es la unión de elementos humanos, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras para la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades humanas con el fin de obtener máximo beneficio. Ahora continuamos haciendo una clasificación de las empresas siguiendo varios criterios. Primero, según la actividad económica que desarrollan, tenemos empresas del sector primario. Estas obtienen los bienes mediante la extracción de recursos naturales, como las empresas agrícolas, pesqueras, mineras, ganaderas, forestales, eólicas, etc. El sector secundario. Transforman las materias primas o bienes en otros dotados de mayor utilidad, como las empresas constructoras, industriales, textiles, químicas, etc. El sector terciario es el sector servicios, caracterizado por la actuación física o intelectual del ser humano, como empresas de transporte, bancos, hostelería, restauración, educación, sanidad, etc. Segundo criterio, según su tamaño. Microempresas, menos de 10 trabajadores. Pequeñas empresas de 10 a 50 trabajadores. Medianas empresas de 50 a 200 trabajadores. Las pequeñas y medianas empresas son las pymes. Y por último, grandes empresas tienen más de 250 trabajadores. El tercer criterio es según su forma jurídica. Según la ley tenemos empresas individuales, que son las personas físicas, es decir, el ser humano que responde frente a terceros con todos sus bienes, es decir, de forma ilimitada. Y sociedades son asociaciones de personas físicas o jurídicas, empresas que aportan un capital social para la realización de una actividad económica, como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas laborales, cooperativas, etc. Cuarto criterio, según la propiedad del capital, tenemos las empresas privadas. El capital pertenece a particulares, como el Banco Santander. Empresas públicas, el capital pertenece al Estado, como Renfe. Empresas mixtas, el capital lo comparten particulares y el Estado, como Red Eléctrica. Y quinto criterio, por el ámbito de actuación. Pueden ser locales, limitan su actividad a un municipio o ciudad. Provinciales, sus actividades se desarrollan en una provincia. Regionales, realizan su actividad en una comunidad autónoma determinada. Nacionales, actúan en todo el país. Multinacionales, que actúan en varios países, en uno con la matriz o sede y en el resto con sucursales o establecimientos. Bien, las empresas para llevar a cabo la actividad empresarial necesitan financiación, es decir, dinero. ¿Y de dónde procede este dinero o financiación? Pues puede ser aportado por el empresario individual o por los propios socios. Es la financiación propia
o bien proceder del exterior en forma de préstamos o créditos, que es la financiación ajena. Con la financiación, las empresas han de invertir en los medios materiales necesarios y que con el personal adecuado llevará a cabo su actividad empresarial. En muchas ocasiones, los materiales adquiridos no serán pagados en el momento de la compra, por lo que tendrán una obligación de pago. En otras ocasiones, la empresa venderá materiales dejando pendiente el cobro, por lo que tendrá un derecho de cobro de dichas cantidades. Podemos definir el patrimonio de la empresa como el conjunto de bienes, derechos de cobro y obligaciones de pago debidamente valorados con lo que cuenta una empresa para el desarrollo de su actividad y que componen los medios económicos y financieros para conseguir su objetivo. ¿Y qué hace la contabilidad? La contabilidad es la ciencia que, siguiendo unas normas específicas, se encarga de registrar, representar, sintetizar y medir el patrimonio de una empresa con el fin de interpretar sus resultados y conocer su situación económica y financiera para informar a terceros. La información contable sirve para informar a los directivos de la empresa, a los accionistas, a la administración pública, proveedores, clientes, trabajadores y entidades financieras. Hay 3 tipos de contabilidad. La contabilidad general o financiera. Su objetivo es registrar las operaciones de la empresa con el exterior e informar del patrimonio constituido con los recursos económicos y financieros. La contabilidad de costes o interna, que analiza los costes de los procesos de fabricación y aporta información para la toma de decisiones y conseguir los objetivos establecidos. Y por último, la contabilidad de sociedades, que contempla operaciones que se dan en sociedades, como su constitución, ampliación de capital, fusión de empresas, emisión de empréstitos, etc. Nosotros, a lo largo de este módulo, nos ocuparemos de la contabilidad general o de terceros y analizaremos el patrimonio empresarial. Los diferentes elementos que componen el patrimonio de una empresa se denominan elementos patrimoniales. Los elementos patrimoniales pueden ser bienes, derechos u obligaciones. Los bienes son los elementos materiales que pertenecen a la empresa y se utilizan para alcanzar sus objetivos, como edificios, vehículos, máquinas, ordenadores, dinero, etc. Los derechos son deudas pendientes de cobro y derechos de uso a favor de la empresa, como facturas pendientes de cobro de los clientes, créditos concedidos, derechos de uso de programas informáticos, etc. Las obligaciones son las deudas que la empresa tiene que pagar a terceras personas, como préstamos bancarios, facturas pendientes de pago a los proveedores, letras de cambio pendientes de pago, etc. El patrimonio empresarial está cambiando continuamente por las distintas operaciones que realizan las empresas. La actividad, a grueso modo, que realizan las empresas en general, se puede ver en este esquema. Las empresas adquieren o compran materias primas, mercancías, suministros, etc., para utilizarlo en su proceso productivo y o fabricar o comercializar sus productos vendiéndolos. Cuando compra bienes necesarios para su actividad habitual y no los paga en ese momento, la empresa debe dinero a los proveedores. Cuando consume o gasta servicios necesarios para su actividad y se dejan a deber o a crédito, la empresa debe dinero a los acreedores. Es decir, la empresa tiene obligaciones de pago. Por otra parte, cuando vende bienes o presta servicios y no los cobra en efectivo o al contado, se concede un plazo o crédito para su cobro. Son los clientes o deudores las personas físicas o jurídicas que deben dinero y la empresa tiene un derecho de cobro. Seguimos con un análisis económico de los elementos patrimoniales. Si agrupamos los elementos patrimoniales, bienes y derechos de cobro y obligaciones de pago por sus características homogéneas, tenemos 3 grupos denominados masas patrimoniales. Las masas patrimoniales son activo, patrimonio neto pasivo no exigible y pasivo exigible.
La masa patrimonial de activo la forman aquellos elementos patrimoniales que representan un bien de la empresa o un derecho de cobro para ella. La masa patrimonial de pasivo exigible, compuesto por aquellos elementos patrimoniales que representan obligaciones de pago que la empresa tiene con terceras personas. Y la masa patrimonial de pasivo no exigible o patrimonio neto, que la constituyen aquellos elementos patrimoniales que recogen el valor de las aportaciones de los socios de la empresa, que es el capital social, y de los beneficios que no se han distribuido, llamados reservas. También el resultado del ejercicio obtenido por la empresa. Desde el punto de vista contable, el patrimonio se puede representar con la siguiente estructura. La estructura económica, compuesta por los bienes más derechos de cobro, que representan las inversiones de la empresa, es decir, la masa de activos. Y la estructura financiera, compuesta por los recursos propios de la empresa, capital, más reserva y resultado del ejercicio. Y los recursos ajenos que permiten adquirir elementos que la empresa necesita son las fuentes de financiación, es decir, la suma de la masa de patrimonio neto más la masa de pasivo exigible. Podemos establecer la ecuación fundamental del patrimonio si relacionamos la estructura económica y la estructura financiera con los distintos elementos patrimoniales. Esta ecuación se cumplirá desde el principio y a lo largo de la vida de la empresa. Siempre se mantendrá que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, o lo que es lo mismo si despejamos de la ecuación, tendremos que el activo es igual al pasivo exigible más el patrimonio neto, o bien que el pasivo exigible es igual al activo menos el patrimonio neto. Veamos este ejemplo práctico. Aquí tenemos un ejemplo sobre masas patrimoniales y la ecuación fundamental del patrimonio. La empresa Jaensa, dedicada a la amorturación y envasado de aceite de oliva, tiene el 1 de enero del año 2000X los siguientes elementos patrimoniales. Naves industriales para la fabricación valorada en 500.000 euros, maquinaria por 1.200.000, dinero en el banco 135.000 euros, y un préstamo a corto plazo que le concedió el banco Ubedasa por 45.000 euros. También tiene una deuda con un proveedor por importe de 5.600 euros y mercadería, es decir, aceite ya envasado por valor de 725.000 euros. Agrupamos los distintos elementos patrimoniales por masa y comprobamos que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio. Primero, pues clasificamos los elementos. En el activo, la masa patrimonial de activo, que está formada por todos los bienes más los derechos de cobro, tenemos los siguientes elementos. Las naves industriales, que son bienes, maquinaria, que también son bienes, dinero en el banco es otro bien, y las mercaderías, que es el aceite envasado, son otros bienes que forman parte de la masa de activos de la empresa. Pasamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene la empresa de momento. Pues el préstamo a corto plazo que le ha concedido el Banco Ubedasa. Ese préstamo formará parte de la masa de pasivo exigible, puesto que está obligada a devolver el dinero prestado. Y también la deuda con el proveedor por importe de 5.600 euros, que formará parte de la masa de pasivo. Son las obligaciones de pago. Y por otra parte tendremos el patrimonio neto, que serían las aportaciones del dinero que han aportado los socios. Se calcula por la diferencia entre la masa de activo y la masa del pasivo exigible. Es un dato que en este ejercicio no se da y por tanto tenemos que calcular. A la hora de calcularlo, pues en el activo colocamos los distintos bienes más derechos de cobro. Un derecho de cobro sería, por ejemplo, la factura que nos debe un cliente, pero que en este ejercicio no aparece, ¿vale? Sumamos todos los elementos que forman el activo y tenemos un total de 2.560.000 euros. A esta cantidad le quitamos el pasivo exigible, es decir, las deudas que estamos obligados a devolver, que son los 45.000 euros del banco más los 5.600 del proveedor, y por diferencia, es decir, a 2.560.000 le quitamos
45.000 y 5.600 y eso nos arroja una cantidad de 2.509.400 euros, que sería el capital aportado por los socios, formaría parte del patrimonio neto. También llamado pasivo no exigible, fondos propios o neto patrimonial. Es pasivo no exigible, es decir, no está obligada la empresa a devolver el dinero aportado por los socios. Si comprobamos la ecuación fundamental del patrimonio, en el activo tenemos la estructura económica de la empresa, representa los bienes y derechos en los que se ha invertido el dinero que hay en la estructura financiera, es decir, el dinero del préstamo y de los proveedores más el capital aportado de los socios, se ha invertido todo en la estructura económica de la empresa. Y siempre vamos a tener un equilibrio. El total del activo no tiene que coincidir con la masa patrimonial completa del pasivo, tanto del exigible como del no exigible. Aquí comprobamos que tenemos un total de activos de 2.560.000, exactamente igual que la suma del total del pasivo. Así vemos que se cumple la ecuación fundamental del patrimonio, que el patrimonio neto, es decir, esta cuantía que tenemos aquí, es igual al total del activo menos el pasivo exigible. Comprobamos que es así, ¿vale? En el patrimonio neto siempre tendremos las aportaciones de los socios más los beneficios no distribuidos que constituyen las reservas o bien los resultados del ejercicio si aún no se han repartido. En el pasivo exigible siempre tendremos las obligaciones de pago. Seguimos analizando y desglosando las masas patrimoniales. Estas tres grandes masas patrimoniales se pueden dividir en submasas. En esta tabla podemos verlo. La masa patrimonial de activo podemos dividirla en activo no corriente, que está constituido por aquellos elementos patrimoniales de naturaleza duradera. Permanecen en la empresa por periodos superiores al año y no se pueden convertir fácilmente en dinero en efectivo. Y en activo corriente, que recogerá aquellos elementos que representan dinero o que la empresa podría convertir fácilmente en efectivo a corto plazo, es decir, en menos de un año, y que le va a permitir llevar a cabo su actividad cotidiana. Estas dos submasas se pueden dividir en el activo no corriente, se dividiría en inmovilizado intangible, que son los elementos inmateriales, no se pueden tocar, pero se pueden valorar económicamente. Por ejemplo, los programas informáticos, el inmovilizado material con aquellos elementos materiales que permanecen más de un año en la empresa, como por ejemplo un vehículo. Y las inversiones financieras a largo plazo, que recoge las inversiones realizadas por la empresa más de un año, como préstamos concedidos por la empresa a devolver en 2 años. El activo corriente se divide en existencia, recogen todos los elementos patrimoniales destinados a la venta, o transformación, como son los elementos y productos en el almacén. La masa de realizables o deudores son los derechos de cobro que se convertirán a corto plazo en dinero, como las facturas pendientes de cobro de los clientes. Las inversiones financieras a corto plazo, que recogen las inversiones realizadas en un plazo igual o inferior a un año, por ejemplo, en acciones de otra empresa. Y por último, la tesorería o disponible es el dinero de la empresa en efectivo, que estaría en la caja registradora de la empresa o el dinero en las cuentas a la vista en las entidades financieras o bancos. En cuanto a la masa patrimonial de pasivo no exigible o patrimonio neto, ya hemos comentado que se subdivide en el capital, que está constituido por la aportación a la empresa efectuadas por los socios o el empresario individual, y la autofinanciación de la empresa, que es el beneficio no distribuido, también denominado reserva.
Y por último, la masa patrimonial de pasivo exigible, que distinguimos, como en la masa de activo, entre el largo plazo y el corto plazo, dividiéndola en pasivo no corriente, que recoge las deudas generadas por la empresa generalmente para financiar el activo no corriente, y son deudas con vencimientos superiores a 12 meses. Y la submasa de pasivo corriente, que recoge las deudas que genera la empresa a corto plazo para cubrir las necesidades inmediatas, como facturas pendientes de pago a los proveedores, efectos comerciales a pagar, etc. Se ordenan estas masas siguiendo el criterio de liquidez, el activo, y el criterio de exigibilidad, el pasivo, de menos a más. La empresa realiza un recuento físico de todos los elementos que forman parte del patrimonio de una empresa. Por ello se suelen colgar carteles de cerrado por inventario. Se trata de contar, pesar, medir y valorar cada elemento. Los datos obtenidos se transcriben a un documento, el inventario, que es una relación detallada y valorada de los distintos elementos que forman el patrimonio de la empresa. Cuando el Código de Comercio habla de balance de situación detallado, se refiere a un inventario. Es detallada porque aparecen todos y cada uno de los elementos que tiene la empresa, con su marca y referencias de cada artículo. Es valorada porque se detalla tanto el precio unitario de cada elemento como su valor total. Los elementos se organizan, por un lado el activo y por otro el pasivo, con la obligación. Y por diferencia nos dará el patrimonio neto. Veamos este ejercicio. Vamos a ver cómo se confecciona un inventario de una empresa. Suponemos que esta empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales: dinero en caja, un local, debe a la empresa La Usera 3.500 euros, tiene dinero que le deben los clientes, el señor Conde, la señora Muela y el señor Tejedo son clientes y nos deben dinero. En la cuenta del banco tenemos 20.000 euros y tiene mercadería en el almacén valorada en 2.000 euros, cuyo desglose de las distintas unidades de productos y marcas las tenemos ahí. También debe al banco un préstamo a largo plazo de 20.000 euros. Tendríamos que confeccionar el inventario. Bien, el inventario consta de 3 partes. El encabezamiento, donde se anota el número del inventario que es, ¿vale?, la fecha y el domicilio de la empresa. El cuerpo, en la siguiente parte, ¿vale? Todo esto sería el cuerpo del inventario, que es el lugar donde se registran todos los bienes, derechos y obligaciones con detalle, indicando el número de unidades, el precio por unidad, la valoración parcial de esa partida y la valoración total. Y la última parte, que es el pie del inventario, la tenemos abajo, y vendría donde se certifica cuál es el patrimonio neto de la empresa por diferencia entre el activo y el pasivo que hay en el cuerpo del inventario. Bien, empezamos. Para confeccionarlo distinguimos entre la masa de activo y la masa de pasivo exigible. Dentro del activo, aquí no hace falta que sigamos un orden preestablecido, simplemente vamos colocando los elementos. Tenemos dinero en caja de la empresa, tenemos 500 euros. Si este dinero no hubiese aparecido las monedas o los billetes, pues tendríamos que desglosarlo aquí. Pondríamos tantas unidades de tantos billetes a cada precio el billete, pero en este ejemplo pues no aparecen desglosados, pues lo dejamos tal cual, dinero en efectivo. Bien, también tenemos el dinero que tenemos en el banco, ¿vale? La cuenta del banco nos dice que hay 20.000 euros en el banco BHC. Si tuviésemos dinero en otro banco, se situaría también aquí las cantidades del banco que tuviéramos en cuestión. Pasamos a ver los clientes. Fijaros que aquí ya sí tenemos desglosados los distintos clientes, los tenemos como datos, pues vamos colocando lo que nos debe cada uno de ellos. El señor Conde nos debe un
parcial de 200 euros. La señora Muela 500 y el señor Tejedo 300. Eso se meten como parciales de cada uno de ellos. Pero si sumamos estas cantidades, el total que nos deben los clientes se pondría en la columna de los totales y nos deberían los clientes, tendríamos unos derechos de cobro de 1.000 euros. Bien, las mercaderías también no aparecen desglosadas y aquí sí vienen con sus precios y sus unidades de manera individual, por tanto las colocaríamos de la siguiente manera. Tenemos 100 unidades, ¿vale? 100 unidades del producto J. Ponemos su marca y su referencia y el precio unitario nos viene que es cada uno de ellos a 5 euros. Pues los 5 euros los ponemos en el precio unitario de tal manera que el parcial del producto J sería 100 unidades por 5 euros. Tenemos un primer parcial de 500 euros. Con el producto P pues tendríamos 25 unidades que se colocan en la columna esta. Ponemos las características del producto y su precio unitario, que según el enunciado son 20 euros, ¿vale? Cada producto P vale 20 euros, como tenemos 25, en total tenemos otros 500 euros de parcial del producto P. Igual realizamos con el producto A y con el producto H, de tal manera que si sumamos los parciales, la suma de toda la partida parcial nos da un total de 2.000 euros de mercadería. Por otra parte también tenemos una construcción, un local, ¿vale? En las construcciones irían metidos los locales comerciales, pisos, naves industriales, etcétera. Solamente tenemos un local, pero lo tenemos aquí. Ya no aparece ningún otro bien ni derecho de cobro en el enunciado, por lo tanto calculamos el total del activo sumando los totales de la columna del total. Tendríamos 123.500 euros de la masa patrimonial de activos. Acto seguido colocaríamos la masa de pasivos sin distinguir si a largo o a corto plazo. En el inventario no se distingue nada, simplemente se van enumerando. Tenemos por un lado que hay el proveedor, es la empresa Osera que nos viene en el enunciado y que nos debemos de pagarle 3.500 euros, ¿de acuerdo? Viene aquí en el enunciado, la Osera se le deben 3.500 euros, que es un proveedor. Si tuviéramos más proveedores, los colocaríamos debajo de la empresa Osera, como hemos hecho con el tema de los clientes, pero solamente tenemos uno. Y por otro lado, le debemos al banco un préstamo a largo plazo de 20.000 euros. Pues tenemos una deuda con entidades de crédito a largo plazo. Ya no hay nada más de pasivo exigible. Sumamos los 20.000 más los 3.500. Tenemos un pasivo exigible, un total de 23.500. Con ello ya tendríamos relleno el cuerpo del inventario. Pasamos a rellenar el pie. En el pie lo que tenemos que certificar es cuál es el patrimonio neto de esta empresa por diferencia entre el activo y el pasivo. Total activo lo tenemos aquí, menos el total del pasivo y por diferencia nos da el patrimonio neto que coincide con la aportación de los socios, ¿vale? Se firmaría por el gerente o empresario. Como vemos, el inventario es una relación detallada y valorada de cada uno de los elementos que forman el patrimonio empresarial. Si lo comparamos con un balance, veríamos que en el balance, como diferencia con respecto al inventario, aquí sí se separan las submasas del activo tanto como las del pasivo exigible, distinguiendo en las partidas que son a largo plazo de las que son a corto plazo, ¿de acuerdo? De tal forma que tendríamos que transcribir las cantidades que tenemos en los totales del inventario, sin especificar para nada el detalle de mercancía ni nada. Por ejemplo, en mercaderías tenemos 2.000 euros, que son las que se colocan en las mercaderías, el total, los 2.000 euros, ¿de acuerdo?
De activo no corriente o bienes a largo plazo únicamente tenemos las construcciones y pondríamos el total, no pondríamos local, sino construcciones, el total de lo que tenemos. Eso en cuanto al activo a largo plazo. A corto plazo, pues sí que tenemos ya la existencia, que son las mercancías que hay en el almacén. Los clientes nos deben un total, fijaros aquí, en clientes hemos desglosado el señor Conde, Muela y Tejado, pero no aparecen desglosados en el balance. Simplemente se pone el total de lo que nos debe el cliente. Y por último, en la masa o la submasa del efectivo de la tesorería, ponemos el total de la caja y del banco. Sumamos activo no corriente con el activo corriente y tenemos el total del activo, que nos da los 123.500 euros, que coincide con el total del activo del inventario. Seguimos con la columna del pasivo, tanto no exigible, el patrimonio neto, como el exigible. El capital social, pues coincidirá los 100.000 euros con la cuenta que hemos hecho para calcularlo en el patrimonio neto de la empresa. Distinguimos dentro de la masa del pasivo exigible el no corriente o a largo plazo del corriente a corto plazo. Y por un lado tenemos el préstamo de la empresa y los proveedores. Sumamos el total del patrimonio neto con el total del pasivo exigible y obtenemos el total de las obligaciones de pago de esta empresa, que coincide con el total del activo, con lo cual se mantiene la ecuación fundamental del patrimonio. Vemos que en el inventario se ha desglosado la información detallando el precio unitario de los distintos parciales y totales, mientras que en el balance se distingue entre partidas corrientes y no corrientes, pero se utilizan solamente las cantidades totales. ¿Sabrías contestar a las siguientes cuestiones? ¿En qué tres grandes masas patrimoniales se pueden clasificar los elementos de una empresa? ¿Cuál es la ecuación fundamental del patrimonio? ¿Qué diferencia hay entre pasivo corriente y pasivo no corriente? ¿Qué son las reservas? ¿Qué diferencia un inventario de un balance de situación? ¿En qué submasas se puede dividir el activo no corriente de un balance? Si no conocemos la cuantía del capital de una empresa, ¿cómo la calcularía? Con esto finalizamos este primer vídeo que sienta las bases para introducirnos en el mundo de la contabilidad. Es importante saber clasificar los elementos patrimoniales para poder representar el patrimonio empresarial mediante documentos contables, como un inventario o un balance de situación, cumpliendo siempre la ecuación fundamental del patrimonio. Nos vemos en sucesivos vídeos donde aprenderemos el método contable.